que venimos llevando hace 2 o 3 programas ya, 2 o 3 participación. Y vamos a comenzar hoy a leer desde el verso 10 del capítulo 2 de Romanos. Dice la palabra: pero gloria a Dios y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice al judío primeramente? Porque los judíos siempre se disputaron el nombre de Dios, las acciones de Dios, el poder de Dios, la participación de Dios en su vida, como que era de ellos solo. Pero Pablo, en su epístola a los romanos, está hablando del justo juicio de Dios y en ello incluye al judío y al griego o a los gentiles, porque los griegos son gentiles, es decir, como esa era la referencia más próxima que se tenía de lo que en ese tiempo se daba como nación que tuviera relevancia y que tuviera notoriedad en el mundo. Entonces se mencionaba a los griegos. Dice: porque no hay acepción de persona para con Dios, sea griego o sea judío, sea dominicano o sea español, sea de cualquier nación que sea, para Dios todos tenemos el mismo valor. ¿Por qué? Sencillamente porque Él es el autor de nuestra vida. Él es el autor de nuestra creación. Él es el Dios que hizo todo lo que hay. Y dice que no hay acepción de persona para Él. Todos somos iguales. Naturalmente, que cada quien se ubica en el lugar que le parece. Y si usted no se ubica en el lugar de preferencia que Dios le da, usted va a estar en otro lugar, y aunque Dios lo tiene a usted en cuenta, si usted no se acerca a Él, no puede ser correspondido como debía ser. Y dice la palabra en el 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Óigalo bien. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No importa que usted tenga la ley en esta palabra, que es donde Dios puso las leyes, no es igual que usted tenga esa palabra engavetada o en su mesa de noche, en su repisa, a que usted la tenga en su corazón. Entonces, usted no hace nada con tener esta ley y no darle el curso que Dios manda que se le dé. Dice: y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir,
esta ley que está en su repisa, esta ley que está en su mesa de noche, esta ley que está en el púlpito de la iglesia, si no está en su corazón, de nada sirve. Y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Usted, con la ley, ha cometido la infracción teniendo la ley ahí, pero usted todavía, esa ley no le ha llegado a su vida. Esa ley usted no la conoce, esa ley usted no la aplica. Como consecuencia, será juzgado por esa ley que usted tiene ahí visiblemente, o se la han enseñado, se la han predicado y usted no ha correspondido a ella. Porque no son, dice, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los que están delante de radio, delante del televisor o en la iglesia, los que son oidores, pero no hacedores. Es decir, no todos los oidores son hacedores, y como no es hacedor de lo que la palabra manda, entonces usted no ha hecho nada con oírla. Usted es un oidor, pero no un hacedor. Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no, sino los hacedores de la ley, los cuales serán justificados. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado es darle a usted la razón en lo que concierne a la justicia de Dios. Usted hizo lo que debió hacer, entonces usted es justificado, usted no va a condenación. Usted no va al interrogatorio como un oidor olvidadizo o como un oidor y no hacedor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahora se refiere, ahí hace una comparación del gentil y del judío. Porque el judío, creyéndose ser la última Coca-Cola del desierto, creía que nadie más tenía derecho a entrar al lugar santísimo, sino solo ellos. Es decir, el derecho a tener la relación con Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto hay que entenderlo bien claro. Oiga bien. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Personas que no conocen la palabra, no conocen la ley. Pero ¿qué sucede? Que ellos tienen una formación, ellos tienen una vida, ellos tienen un diseño en su espíritu, en su alma, en su corazón, que le rige, que lo hace vivir conforme a esos principios, a esa ley
que está escrita en sus corazones. No lo que está escrito es lo que ellos han visto. No, no lo que está en el papel es lo que ellos están viviendo. Ellos están viviendo lo que está en su corazón. Aunque en el papel está lo que ellos deben hacer, no lo han visto, pero viven como si lo hubiesen visto. Mientras que aquellos que teniéndolo por delante, la ley, no la viven, entonces ellos son culpables del juicio. Mientras que estos que no teniendo el conocimiento de la palabra, viven una vida conforme a la palabra. Esos son entonces los entendidos. Dice la palabra, y los entendidos entenderán. ¿Y cuántas gente no hay en la vida que teniendo la palabra no pueden vivirla, no la viven, no quieren vivirla? Otros que no la tienen viven conforme a la palabra que ellos no han leído, no conocen, no se les ha hablado de ella. Pero ellos viven una vida santa, una vida justa, una vida de verdad, una vida de amor, una vida de caridad, una vida de perdón. Ellos son capaces de ver al menesteroso y auxiliarlo. Ellos son capaces de ayudar a pasar al ciego para que no se hunda en el pantano. Ellos son capaces de dar un consejo que viene de Dios, pero es que está en su corazón, no está en lo que ellos no conocen. Es decir, no es por lo que está en la Biblia, sino por lo que está en su vida, en su corazón, en su formación, en el espíritu que hay en él. Dice la palabra en el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Míralo desde el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Óigalo bien. No es la ley que han leído porque no la han leído. Es la ley que ellos viven porque está en sus corazones. Escrita ahí con el puño de Dios. Amén. Dando testimonio su conciencia y causándoles y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Por qué acusándole o defendiéndole? Porque cuando la ley que está en tu corazón te dice, si hace eso, está mal, y tú no lo haces, te está acusando tú mismo. Está acusándote la ley que hay en tu corazón, pero te defiende por el razonamiento que tú hagas del sentimiento, del pensamiento, de lo que tú tienes en tu mente que te está corrigiendo. Entonces, por razonamiento, tú obedeces a eso. Si dejas de obedecer, entonces dice que te condena. En el día de Dios, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que hay en mi corazón, lo que hay en tu corazón, solamente sabes tú lo que está pensando. Solamente
pero también Dios está ahí, que escudriña los corazones y sabe tu pensamiento, sabe tu comportamiento. Entonces eso en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, en aquel día Dios juzgará conforme a como tú hayas, como te digo, administrado el razonamiento que hay en tu corazón. ¿Me voy por aquí o me voy por aquí? Si te fuiste por la derecha, va por buen camino. Si te fuiste por la izquierda, estás perdiendo el tiempo. Y San Pablo le habla a los judíos acerca de la ley. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoya en la ley y te gloria en Dios. Dios es el que me sacó del desierto. Dios es el que me libró del faraón. Dios es el que abrió el mar rojo para que pasáramos en seco. Es decir, ellos se glorían de eso. Y dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, en los milagros que Dios hizo con ellos. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Es decir, como Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y se tragan el camello, hipócritas que dicen que hagan y no hacen. Aquí esto es algo parecido. Y te gloria en Dios y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Sí, eso hay que hacerlo porque la ley dice esto. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Yo soy el que sé, yo soy el que tengo los mandamientos, esos son los judíos. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que tiene el conocimiento de la realidad de la vida. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oiga esto. Por causa de la vida que exhibían los judíos, los gentiles, entonces decían, pero mira esto, ¿y qué Dios es el de ellos? Eso era blasfemando a Dios. Tú que jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. Porque con él, por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dios le dio a Abraham una instrucción para que su descendencia fuera reconocida por la humanidad como
la persona, o mejor dicho, la nación a la cual Dios escogió. Y con la marca de la circuncisión podían demostrarlo. Yo soy circuncidado, yo soy de Jehová. Pero ¿qué sucede? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonra a Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. ¿Y qué tú haces con ser circuncidado cuando la ley que te manda a ser circuncidado dice otra cosa que tú debes guardar y no la guardas? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, no tiene nada. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Es decir, si el que no es circuncidado, pero guarda las ordenanzas de la ley, frente a aquel que es circuncidado, pero no guarda la ordenanza de la ley, entonces es quien tiene el privilegio de estar frente a Dios. Dios no hace acepción de persona. Dios a cada quien le va a dar lo que le pertenece, porque Dios es justo y Él nos dio a Jesucristo para que a través de Él nosotros seamos limpios de pecado y podamos entonces ser llamados hijos de Dios. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Dios